Hola de nuevo a todos. Bienvenidos de nuevo. Pues continuamos. Tenemos mucho por delante, hoy, mañana y pasado, por supuesto. Como decíamos, hemos analizado ya aquí amenazas y oportunidades de la seguridad corporativa y ahora vamos a seguir preparándonos para profundizar en este aspecto que es crucial, desde luego. Y es que el papel de la inteligencia en el sector privado es esencial para identificar, para neutralizar, para analizar, como estábamos diciendo, esas amenazas antes de que se conviertan en amenazas reales y sean todavía más difíciles de gestionar. Y a continuación vamos a tener el honor de contar con la presencia de otro experto de primer nivel que también nos ha acompañado en todas las ediciones de Cyberwall. Y es también director de seguridad en una gran compañía, también una infraestructura crítica, y precisamente vamos a contar con esa visión sobre cómo la inteligencia se integra en esta estrategia de ciberseguridad en una empresa de esta magnitud. Y vamos a entender también cómo este análisis de la inteligencia puede ayudar a mejorar esa seguridad corporativa y esa estrategia, también la protección dentro del sector privado, especialmente en industrias vitales e infraestructuras críticas como son la energía. Así que recibimos ya, por favor, con un fuerte aplauso a Francisco Blázquez de Iberdrola. Apache, bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenos días a todos y gracias por estar aquí en el auditorio. Vamos a hablar, en primer lugar, un poco de la importancia de la inteligencia, ¿no? Es decir, durante todo este congreso vamos a estar viendo en muchas ocasiones, vamos a estar oyendo mucho la palabra inteligencia artificial, ¿no? Y yo me voy a quedar con la primera parte de la palabra, que es la parte de inteligencia, que es donde aquella información que tenemos o que nos llega o con la que manejamos los datos y demás van a trabajar a nuestro favor. Y evidentemente la inteligencia artificial también va a estar ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas. Hablaba hoy el director general de la Policía en su apertura de este congreso, nos decía de la importancia del momento actual en el que vivimos, nos mencionaba también la importancia que tiene esta inteligencia artificial y qué papel está jugando en ambos lados de la mesa. Quiero decir, no solamente en la parte que tiene que ver con los buenos, sino también con los malos, porque ellos también juegan ese papel importante y veremos a lo largo de lo que os voy a exponer un poco qué papel juega, cómo ha jugado y en qué estamos trabajando, ¿no? Sin duda, estamos en un tablero geopolítico y social y en todos los ámbitos tremendamente complejo, ¿no? Cada día se nos complica mucho más este tablero y cada día se nos complica mucho más el mundo en el que estamos viviendo. Desde el lado de la seguridad corporativa, desde el lado de la seguridad, donde estamos trabajando en mitigar o controlar o minimizar los riesgos que se generan en ese tablero geopolítico, desde el ámbito de la empresa y además en un sector estratégico como lo es el sector en el que Iberdrola opera. Somos designados operadores críticos en 3 sectores, el nuclear, el energético y, por supuesto, en el del agua, donde también tenemos intereses. Luego estamos hablando de 3 elementos esenciales, sin ninguna duda. El agua, que es un elemento que nuestra sociedad necesita y en el cual ya hay determinadas guerras en lugares del mundo por el agua. La parte nuclear, que también está muy encima de la mesa en la agenda europea y en el resto de las agendas, pero también en la nacional, en España, como ya sabéis, hay un nuevo impulso hacia la energía nuclear. Luego tenemos un tablero geopolítico muy complicado. ¿Nos es algo ajeno? En absoluto. Todo lo que estamos viendo en nuestro tablero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la empresa y tiene que ver con la energía. Pensad que a lo largo de este año más de 70 países se van a meter a votar. Casi la mitad de la población mundial va a ejercer el voto. Recientemente hemos tenido unas elecciones europeas. Eso ha propiciado cambios dentro del panorama político español, pero también lo ha hecho en el europeo, ¿no? Las elecciones en Francia. Anteriormente a eso, en Inglaterra también hay movimientos. Por supuesto, las elecciones, tenemos el foco puesto en las elecciones de Estados Unidos. Luego, ese tablero tiene que ver con nuestros riesgos y tiene que ver con nuestras cuestiones. Pero no solamente son las elecciones, que es un elemento que va a jugar un papel importante.
los conflictos que ahora mismo tenemos, geopolíticos, que están hablándose en clave bélica, va a ser un elemento también esencial, ¿no? Quiero decir, Putin está a punto de firmar con Corea del Norte un acuerdo. Creo que a ninguno nos deja tranquilos, o desde luego no se nos pasa de manera inadvertida que ese acuerdo o ese consenso podría traer también un movimiento dentro del tablero político y geoestratégico en el que vivimos, ¿no? En paralelo, está haciendo unas maniobras navales con submarinos y con una flota importante en el mar de Japón. Casi 40 barcos en unas maniobras. En este momento donde además la guerra de Ucrania sigue encima de la mesa y donde ayer, por ejemplo, se estaba hablando de un alto el fuego, si se permitiesen o si se diesen determinadas circunstancias, ¿no? No parece que esto se vaya a resolver de manera clara y, desde luego, sin víctimas, ¿no? Que quizás sea algo de lo más importante. Pero todo eso nos está afectando en el campo energético, porque, desde luego, veremos luego ejemplos claros cuando hubo los atentados del Nord Stream 1 y 2, que eso complicó todo el tablero energético dentro de Europa y en más países, ¿no? Pero, además de eso, tenemos la regulación. Tenemos un incremento regulatorio que también está teniendo cosas que decir y que también está cambiando las fuerzas y los pesos y los poderes, ¿no? Es decir, a nadie se le escapa que recientemente han aparecido nuevos players en el mundo de la energía, sobre todo en la energía renovable, donde tradicionalmente las grandes compañías petroleras han empezado a tomar posición en el tablero y que también quieren una parte del pastel o quieren un trozo de su tarta. Y no solamente desde el punto de vista en clave nacional, sino también en clave internacional. Los movimientos que se están haciendo desde el punto de vista económico, con las entradas en los accionariados, como por ejemplo el caso de Telefónica, el caso de Naturgy, el caso de Endesa, etcétera, etcétera, donde están entrando grandes países con fortunas importantes a tomar partida en algo tan importante o en algo tan estratégico como es el sector energético, ¿no? Tenemos eventos meteorológicos extremos que también nos han puesto en determinados momentos en situaciones de continuidad de negocio también complicadas, ¿no? Por supuesto, la amenaza terrorista, que sigue estando ahí, que ayer se desarticuló en combinación con el FBI y con la CIA, una de las redes más importantes en el ámbito de concienciación o de programación yihadista a través de la red, ¿no? Luego volvemos a saber que ese mundo es un mundo absolutamente global y que no podemos hacer parcelitas, sino que se está actuando de manera global. Luego, ese avance tecnológico del que hablamos es un avance tecnológico para todo el mundo, para los distintos jugadores del tablero, tanto para aquellos que consideramos que están en el otro lado de la ley y a los que tenemos que perseguir y a los que evidentemente tenemos que minimizar, y también en nuestro lado, en el lado de los buenos, ¿no? Pero ese tablero tecnológico está ahí, nos puede complicar la vida un chaval de 14 años o de 16 años en la habitación de su casa y puede estar entrando a hackear determinadas cuestiones donde antes, para generar situaciones de riesgo, habría una exposición, había una infraestructura, se necesitaban otras cuestiones. Hoy en día basta con un PC o con una tablet, ¿no? Luego, ese tablero nos está complicando nuestro escenario. Quizás un poco cuáles son los 4 vectores de transformación que a mí me parecen más relevantes y que creo que sería interesante que, aunque pasemos un poco por encima, vayamos hablando de ellos. Por supuesto, el contexto geopolítico del que os he hablado. Sabéis que tenemos tensiones en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos claramente han sido los últimos movimientos que ha habido con las embajadas, ¿no? Lo que nos ha pasado con Argentina, o lo que nos está pasando con Israel, o lo que está pasando en determinados lugares del mundo donde ese avance de tener interlocutores que llegasen a acuerdos o que puedan pacificar determinadas zonas o que puedan resolver conflictos está haciendo que la tensión esté subiendo de manera importante. Luego, hay un deterioro del multilateralismo. Las estrategias híbridas, ya no tenemos un vector de frente que se vaya a trabajar exclusivamente con la parte más bélica o con los ejércitos. Sabemos que la desinformación juega un papel importante, que la ciber también lo es,
que los bloqueos en la cadena de suministro son también relevantes. Luego, todo ese tablero en el que nos estamos desenvolviendo, todo ese contexto geopolítico nos va a afectar y nos está haciendo tomar decisiones en base a una u otras estrategias para generar la protección. El entorno socioeconómico en el que vivimos, donde pasamos y entramos y salimos de crisis en determinados momentos, donde suman los pesos de cuánto vale la vivienda, cuánto vale la luz, cuánto vale la cesta de la compra, cómo sube el IPC, qué hacen los grandes bancos, cómo están manejándose, también están de alguna manera afectando al sector de la seguridad y, por supuesto, al de la seguridad privada o a los sectores corporativos de las empresas, ¿no? Esa transformación digital de la que también se habla tanto, ¿no? Esas sociedades que están hiperconectadas y donde algo se vuelve tremendamente viral y algo que empieza por un simple SMS o por un WhatsApp o por un correo electrónico puede comprometer a veces la operación de una gran compañía o del Estado o dejar fuera a ayuntamientos o a entidades públicas y privadas fuera de servicio, con lo que eso conlleva. Y, por supuesto, en el ámbito en el que se desenvuelve mi compañía, en la transición energética. Una transición ecológica en la que estamos buscando fuentes que sean más sostenibles, que protejan al planeta y que se haga de una manera donde abandonemos elementos que están deteriorando nuestro planeta, ¿no? ¿Se ha utilizado en el contexto geopolítico la energía para generar geoestrategia? Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Donde tenemos sabotajes, como os decía anteriormente, donde ha habido ciberataques a Ucrania de manera clara, donde se teme por un desastre nuclear importante como consecuencia de la guerra, con todas las implicaciones que eso tiene claro. Si hay una estrategia que se ha tenido clara dentro de la guerra que hemos podido ver de Rusia y de Ucrania, una de ellas ha sido atacar las infraestructuras energéticas. Ha sido una de las claves fundamentales para intentar debilitar al enemigo o para intentar someter determinadas cuestiones. Luego, eso está en el tablero y no deberíamos no tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es lo que os decía anteriormente, ¿no? Hay amenazas sobre Libia, sobre Argelia, sobre Emiratos Árabes. Hay determinadas asociaciones, determinadas sinergias entre determinadas potencias y determinados países que están haciendo que de alguna manera tengamos que estar muy atentos a todo lo que de eso pudiera derivarse, ¿no? En la guerra de Ucrania, como sabéis, igual que en el conflicto de Israel y de Palestina, se está utilizando toda la tecnología, todo lo que hay encima de la mesa. Anoche atacó Ucrania con drones unos activos en Rusia, ¿no? Con lo cual, eso es frente a lo que estamos, ya no estamos tan presentes, que sí que los hay. Evidentemente, las primeras imágenes de la guerra que vimos de Ucrania y Rusia eran aquellos famosos tanques pintados con spray, ¿no? Pero ya las imágenes que nos están abordando cada día tienen que ver menos con eso, ¿no? El ataque que hizo Irán recientemente también estaba basado en tecnología, más todo aquello que no nos enseñan, pero que sí que está y que están ocurriendo y que tiene que ver con la parte ciber, que es tremendamente relevante y que deja a muchos activos sin poder trabajarse. La cadena de suministro es un elemento fundamental para que las compañías puedan seguir adelante, para que esas compañías puedan levantar la persiana todos los días suministrando alimentos, productos, servicios, etcétera, etcétera. Y la cadena de suministro la hemos visto muchas veces colapsada, ya no solamente por las pandemias, como el caso del COVID, sino además cuando tuvimos sucesos como el que pasó en el canal de Suez con el barco, ¿no? Pero estas situaciones siguen estando. Nos hemos ido acomodando a este nuevo escenario y vivimos con él casi con normalidad, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos antes era prácticamente normal que alguien llegase a un concesionario, se comprara un coche y hubiera 10 esperando o te tardara una semana, ¿no? Hoy nos hemos vuelto, nos parece casi normal que tengamos que esperar un año o 6 meses o mucho más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha cambiado la estructura en la que vivimos, ¿no? Ha cambiado la forma de entender determinadas cuestiones, o que estemos buscando los productos más cerca de nuestros países y que además estemos instalando
aquellos suministros que nos parecen esenciales para que no se vean comprometidos o estén en manos de terceros, ¿no? Donde sabemos que ahora China está siendo, además de dueña de casi todo el mundo, por supuesto, de aquellos materiales y de aquellas tierras raras que van a ser relevantes en los próximos 15 o 20 años. Luego, para eso es tremendamente importante. Aquí quiero dibujar de una manera breve un poco esos conflictos, qué importancia tienen en el mundo actual. Como os decía, China está siendo la dueña de las tierras raras, de los semiconductores y de la industria en general, y sobre todo de los puertos y del transporte marítimo, que es lo que hace que las mercancías lleguen a la mayoría de los lugares, porque hay otro tipo de transporte, pero el marítimo es el principal y es el que se está poniendo, ¿no? Rusia es el dueño del gas, Taiwán de los chips, y Israel y los países árabes tienen mucho que ver con el petróleo, que ocupa un lugar importante todavía con nosotros, ¿no? Esas nuevas tecnologías siguen ocupando un lugar importante e intentan replegar o tener menos importancia el capital humano y arrinconarlo. Luego, a veces estamos más basados o nuestros riesgos pueden estar mucho más en manos de la tecnología, porque basta con que miremos hacia atrás hace 10 años o 15 años qué parte de la tecnología era lo que utilizábamos en nuestro día a día, y lo digo a nivel usuario, qué parte habíamos dejado en manos de la tecnología y qué parte se estaba soportada en otra área, versus lo que nos está ocurriendo ahora o lo que nos ocurrirá dentro de 5, de 6 o de 7 años. Luego, el foco en la tecnología resulta tremendamente importante, ¿verdad? Por supuesto que el futuro ya está aquí. Quiero decir, hoy en día tenemos cientos de cuestiones en el día a día que no somos conscientes y que están basados en la inteligencia artificial, y que evidentemente está tomando decisiones, o si no las toma porque las tomamos nosotros, desde luego nuestras decisiones están tremendamente influenciadas por lo que esa inteligencia artificial nos está presentando, ¿no? Por lo que los algoritmos nos están poniendo encima de la mesa, tanto en redes sociales, en lo que consumimos, cuando estamos consumiendo ocio, o cuando estamos comprando determinadas marcas, o vamos a determinados restaurantes, o cogemos una línea aérea, o determinamos cómo vamos a llevar a cabo una compra sobre cosas que puedan ser relevantes, o cómo decidimos dónde vamos a trabajar, que también puede ser un elemento importante. La inteligencia artificial está jugando papeles detrás de eso, en el mundo de la información y de la desinformación, pero también en la toma de decisiones, o cómo estamos decidiendo cómo vamos a educar a nuestros hijos, a nuestra familia, o en qué decisiones estamos basando cosas que son relevantes en la vida. Luego, ese futuro ya está aquí, es absolutamente tecnológico, no se va a ir, va a mutar, va a cambiar. No sabemos hacia dónde vamos a ir, pero sí que sabemos que desde luego esa tecnología es vulnerable y que tenemos que protegerla, porque protegiendo esa tecnología estamos protegiendo a todo lo que acabo de mencionar, que está detrás de ello, que está encima de la mesa. Bien, por tanto, la amenaza de la proximidad cuántica, que está también encima de la mesa, que en este congreso, en determinados talleres, se va a hablar de ello, y que va a cambiar un panorama también muy importante frente a lo que tenemos en la actualidad. Sabemos que además la desinformación juega papeles importantes. Hemos visto en ocasiones en elecciones en países muy relevantes y en los actuales, donde siempre intentan tener una cuota de protagonismo y desde luego desviar la atención o desviar la intención, que es mucho más peligroso que desviar la atención, hacia donde interesa o hacia donde es importante. Luego, si el panorama digital es un campo de batalla, y estamos en un congreso que se habla que es digital y que tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad, fijaos lo que está diciendo el informe del Foro Económico Mundial, ¿no? Donde está situando que, no sé si así sí señala, que los ciberataques suponen el 39% del riesgo que vamos a tener futuramente, ¿vale? Donde estamos viendo que la disrupción en la cadena de suministro va a suponer el 25% de las incidencias que vamos a tener, y que además los ataques a infraestructuras críticas de las que hablamos anteriormente van a suponer el 19%. Fijaos que se habla de fenómenos extremos, ¿vale?, donde lo condicionan
como el primero de los puntos en el que están, pero de lo que estamos hablando no alcanza un nivel menor. El 39% es un porcentaje muy elevado. Cuando hacen una previsión o una proyección a más largo plazo, lo que nos está diciendo este foro, que es uno de los elementos que se toma como referencia a los expertos y el resto de las personas que estamos atentos a todo aquello que pudiera estar por delante, se habla que en un escenario a 2 años, el cuarto lugar lo vuelve a ocupar de nuevo la ciberseguridad o la ciberinseguridad, como queramos llamarlo. Pero cuando estamos hablando de un escenario a 10 años, volvemos a tenerlo otra vez, ha bajado al 8º lugar. ¿Eso qué significa? Significa que deberíamos estar mucho más preparados, significa que deberíamos estar mejor formados y que deberíamos tener esos riesgos más controlados, ¿no? De alguna manera, ese es el mundo. ¿Por qué contaba todo esto al principio, que ocupa una gran parte de la explicación? Pues para contextualizar por qué es importante tener esta información o cómo estamos leyendo, en qué lugares tenemos que leer o qué cosas nos resultan relevantes a la hora de poder tomar decisiones. ¿Y quién es quien nos sirve esa bandeja del desayuno, como me gusta decir al equipo? Es decir, ¿quién nos sirve el desayuno todas las mañanas con el zumo, la tostada, lo que queremos tomar? Las unidades de inteligencia. En Iberdrola tenemos una unidad de inteligencia, muchos de ellos estáis aquí, que nos hace, no sé si la vida más fácil o más difícil, porque nos dais muchos sustos, ¿vale? Y nos preocupáis, pero son aquellos que están poniendo encima de la mesa, que están haciendo ese análisis que es tremendamente relevante, que están mirando siempre en todos los sitios para poder adelantarnos esa información que nos resulta vital para la toma de decisiones y que a veces hacen que la dirección de las acciones de la compañía o cualquiera de las decisiones que se puedan llevar a cabo están basados en esos informes que son tremendamente importantes para esa toma de decisiones y para poder continuar con nuestro negocio. ¿Qué aporta una unidad de inteligencia? Pues he querido reflejar aquí un poco aquellos elementos que nos parecen más relevantes y de manera sencilla, para no complicarlo demasiado y para que se entienda muy bien. ¿Qué nos permite una unidad de inteligencia? Gestionar de manera más eficiente. Tener una información que a veces solucione el conflicto. ¿Por qué? Porque somos capaces de analizarlo, porque tenemos la información, porque sabemos cuáles son las piezas que componen ese conflicto y hay una frase célebre que dice que si eres capaz de escribir y describir el problema, tienes casi el 80% de la solución resuelta de ese problema, ¿no? Entonces, eso es algo relevante en la unidad de inteligencia. Ellos son capaces de describir el problema o de escribirlo y de ponerlo encima de la mesa. Con ese análisis estarás mejor informado y tendrás mucha más información a la hora de tu toma de decisión. Estarás basada en datos, en una información veraz y sobre todo contrastada por expertos, analistas o por expertos en cada una de las áreas, ¿no? Esa labor es muy importante. Internacionalización, es decir, no quedarnos exclusivamente en lo que pasa en el patio de nuestra casa, sino tener una apertura suficientemente relevante donde estemos mirando en todos aquellos lugares que son importantes para nosotros. Y a veces, de lo más remoto o de lo que nos parece que tiene menos importancia, estamos extrayendo una información que desde luego no nos deja indiferentes y que puede ser a veces justo el clic o la clave. ¿Quién son nuestros compañeros de viaje, nuestros partners? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Con quién estamos viajando? Es decir, ¿quiénes son aquellas personas que nos acompañan? ¿Por qué? Porque en cada compañía o en cada organización nada está soportado 100% en la propia estructura. Y aun estando en la propia estructura, también son partners nuestros. Es decir, los diferentes negocios o las diferentes áreas de la compañía juegan un papel fundamental en el desarrollo del día a día. Por tanto, es importante. Para tener una información, una radiografía de nuestros partners, se elaboran due diligence. Esas due diligence nos están dando una radiografía de con quién nos reunimos, con quién nos asociamos. Cuento una anécdota. Hace unos años, hace 8 o 9 años, entramos en el mercado italiano. Quiero decir, bueno, pues como en otros tantos terrenos de juego en los que jugamos en una gran compañía,
pero todos sabemos que en determinadas regiones esos terrenos pueden estar en manos de grupos criminales organizados. A nadie se nos escapa hablar de la mafia, que no quiero asociarlo a Italia, quiero decir, porque hay un gran componente en ese sentido. Es decir, cuando vas a construir un parque eólico o una fotovoltaica o una central de las nuestras, construirlo sobre un terreno al que tú crees que estás comprándolo o que estás trabajando en ese terreno con un partner que no tiene nada que ver con eso, reputacionalmente puede ser muy complicado si detrás de ese partner al que le has comprado el terreno, con el que estás trabajando, resulta que se encuentra una organización criminal. Luego, esas due diligence, esa radiografía, ese análisis de con quién estamos, sobre todo cuando te enfrentas a países que no son tu territorio natural, tener esa información es vital. La unidad de inteligencia o las unidades de inteligencia deben trabajar en este ámbito. Es un apoyo constante a la dirección. Quiero decir, todos los días, a primera hora de la mañana, yo recibo un informe de inteligencia de la unidad de inteligencia que me está diciendo no solo lo que ha pasado, sino qué cosas son importantes en el día de hoy o qué cosas van a pasar, cuál son la agenda importante de los principales líderes de mi país o de los países que son importantes, de qué están haciendo la competencia, qué está pasando en el mundo y qué claves son aquellas relevantes que ya hemos marcado en nuestro plan director de inteligencia, con las palabras clave de inteligencia, donde se están fijando, hacia dónde está yendo la delincuencia o qué cosas nos están ocurriendo. Por supuesto, apoyar a los distintos negocios que hay en una gran compañía como es Iberdrola y, por supuesto, a la hora de gestionar la crisis. Cuando tenemos una crisis dentro de la organización por temas de carácter físico o de ciber, es decir, cuando tenemos un gran incendio forestal, que desgraciadamente estamos en una época en la que puede ocurrir, pues desde luego no es responsabilidad de una compañía como la nuestra, pero muchas de nuestras instalaciones se encuentran en un entorno en el campo, donde cualquier incendio forestal puede complicar en un momento determinado cuál es nuestra actividad diaria y puede poner en riesgo a los empleados que están trabajando en esas instalaciones. Luego alguien diría, oye, ¿tu unidad de inteligencia está mirando cómo son los incendios forestales? Bueno, pues eso es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las comunidades autónomas, ya tienen su plan, el Infoca, cada uno el suyo, ya, pero a mí me interesa saber cuál es la evolución. Se hace un estudio sobre cuáles han sido los últimos incendios, en qué zonas, en qué época del año, cuál ha sido la virulencia y de qué manera nos ha afectado. Y de esa manera el equipo de inteligencia está poniendo encima de la mesa a los distintos negocios, a las determinadas personas que tienen que velar al equipo de protección contra incendios de la compañía, está poniéndole encima de la mesa la probabilidad de riesgo que podemos tener de incendios y cómo eso puede afectar a que mañana tengamos que cerrar 2 o 3 plantas o tengamos que evacuar a empleados de la compañía porque puedan estar en riesgo en ese tipo de situaciones. Es decir, estoy poniendo ejemplos, pero para que veáis que una unidad de inteligencia a veces puedes estar mirando cosas muy remotas que a alguien le puede parecer que no es tu core, que no es en lo que tienes que estar y sin embargo es tremendamente relevante para nosotros. Por tanto, en la gestión de la crisis es importante, primero para preverla, segundo cuando se está desarrollando, tener información de qué más cosas están pasando. Hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando hubo el desgraciado incendio de aquel edificio que todos tenemos las imágenes de Valencia, ¿no? Donde se quemó el edificio de Valencia. Pues inmediatamente y de manera proactiva, tener información en tiempo real de qué estaba pasando ese edificio. Pudo ser que era un edificio que estaba alimentado con energía de Iberdrola, que los responsables de distribución de la zona se pudieran acercar allí y poder darle la cobertura necesaria a los servicios de emergencia y a los servicios de bomberos, si había que tirar abajo la luz, si no había que tirarla, si había que cortar el suministro al edificio, al barrio, a lo que fuera, es un elemento esencial. Que alguien puede pensar, oye, se está quemando un edificio, nada tiene que ver con nosotros. Sí, ¿por qué? Pues porque había clientes nuestros allí y porque además teníamos que hacer una labor para la ciudad y para el resto de la sociedad. Luego, ese tipo de cosas, en medio de una gestión de crisis, esa unidad de inteligencia está sumada al gabinete de crisis, al gabinete de dirección y trabajamos con la información que ellos nos ponen encima de la mesa. Bueno, aquí he intentado ver un poco ese círculo que habréis visto, aquellos que viváis en el mundo de la inteligencia, perdón, que le he dado en verde al señalador, al puntero, le he dado para adelante. Quiero decir, un poco el ciclo de la inteligencia, ¿no? Donde
vemos un poco dónde bebemos, qué hacemos con la información, cómo la analizamos, qué productos de inteligencia estamos sacando después, alertas, seguimientos reputacionales, due diligence, como os decía antes, la vigilancia digital, la vigilancia en la amenaza de ciberseguridad, el monitoreo de las redes sociales, en las que existe un porcentaje altísimo de fraude. El martes pasado, me parece que fue, dimos de baja 20 webs fraudulentas, donde se estaba vendiendo la energía de Iberdrola de manera fraudulenta, que se trasladaba evidentemente en una estafa para todos aquellos que lo hacían. Se ha visto vídeos del presidente de la compañía manipulados con inteligencia artificial donde está vendiendo productos financieros con el logotipo de Iberdrola de 250 €, ¿vale?, para hacerte súper rico. Y está modificado el vídeo, captando imágenes reales de las ponencias que tiene, y también manipulado no solamente el vídeo, sino también el audio. Luego, está encima de la mesa. ¿Dónde llega ese tipo de estafas? A todos los lugares, está todos los días, insisto. El martes pasado dimos de baja, por daros una cifra, 20 webs. Y siguen apareciendo. Luego, esa lucha es importante. ¿Quién está detectando eso? Pues lo detecta la unidad de inteligencia. ¿Con qué? Con todas las herramientas que eso tiene. Las de inteligencia artificial también. Y algunas otras que también están encima de la mesa. Luego, por eso es muy importante que esta unidad tenga un foco claro hacia dónde tiene que ir, qué tiene que mirar y qué cosas tienen que hacer. Porque evidentemente uno no puede abarcar en este mundo de la información toda la información que tenemos encima de la mesa. Por tanto, para nosotros es fundamental saber dónde hay que mirar, qué hay que mirar, y todo eso que os podéis imaginar que es ingente. Tú tecleas en Google Iberdrola y te aparecerán miles o cientos de miles de referencias y de cuestiones en todos los ámbitos, hasta en la dark web, donde asegura gente que tiene datos que los han exfiltrado de Iberdrola y que los están vendiendo, y la mayoría de las veces son fake. Pero si le pican 7, 8 o 10 y les han sacado lo que les hayan sacado, pues bienvenidos sean, ¿no? Luego, monitorizamos muchísimas cuestiones porque nos parecen muy relevantes, ¿no? Aquí tenemos algunos casos de éxito que traía, donde antes de que el ChatGPT tuviera algún tipo de riesgo o que se empezase a hablar de ello, la unidad de inteligencia ya elaboró un informe que se trasladó a todos los empleados de Iberdrola, a pensar que somos 40.000 en el mundo, donde se prohibió aquellas herramientas que podrían estar encima de la mesa y que hablaban de ChatGPT, donde veíamos vulnerabilidades, y sirvió para trabajar. Pero lo hemos hecho con la suplantación de identidad que os decía ahora, y lo hemos hecho tuvimos una oleada de robos en una determinada zona y la unidad de inteligencia empezó a analizar el modus operandi, cómo lo estaban haciendo, cuál era la proximidad de esas instalaciones, cerca de vías rápidas de evacuación o de salida de carreteras, en qué margen horario lo estaba haciendo la operación en conjunto. En este caso, con Guardia Civil, terminó con 20 detenidos y con bastante parte del material recuperado. Y, por supuesto, dejaron de darse ese tipo de robos. Luego, como digo, intento dibujaros un poco el escenario de qué estamos haciendo con la unidad de inteligencia, qué cosas nos está aportando y cuáles son los éxitos que estamos teniendo en cada uno de ellos, ¿no? Luego tenemos grandes eventos en los que también se juega un papel fundamental y donde además salimos del círculo, del perímetro de la compañía, y eso de alguna manera nos puede generar también algún tipo de riesgos. Ahí están presentes en el análisis antes, durante y en el post, donde a veces tenemos presencia pues, de los reyes o de autoridades importantes o mandatarios de otros países que juegan un papel fundamental en nuestras alianzas dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por último, y ya os dejo, que me queda un minuto y espero no agotaros en exceso, esto es un poco lo que, a criterio de mi equipo, que ha construido esta presentación, y mía, creemos que el mundo de la seguridad, al menos la corporativa, pero creo que todo tiene que ver con eso, tiene estos 5 retos. Novedades legislativas que están haciendo que todos los días
tengamos que estar cambiando nuestro rumbo, ¿no? Es decir, en el ámbito de las infraestructuras críticas, sabéis que está llegando la NIS 2, ¿vale?, que procede, pero que también tenemos la ley CERT y que además tenemos un montón de legislación que va a estar encima de la mesa y que va a hacer que tengamos que cambiar nuestro modelo desde el punto de vista organizativo de seguridad y que tengamos otras prioridades. Pero también vamos a tener otro tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque mucha de esa legislación lleva asociada a sanciones. Y cuando uno es el director de seguridad de una gran compañía y además tiene la responsabilidad de resolver esto, no puede llegarte una sanción porque no hayas hecho tu trabajo o no hayas hecho tu tarea. Y parte de esa tarea o de ese trabajo está basado en que las unidades de inteligencia, junto con el resto de las organizaciones de protección de datos, de resiliencia, de ciberseguridad, de territorial, que es una unidad importante dentro de nuestra organización, todas las áreas tienen que trabajar de manera conjunta. Por eso el área de inteligencia les alimenta a todos a la vez en cada uno de los ámbitos que son importantes. Aumentar la formación y la concienciación en medidas de seguridad y en el mundo de la seguridad. ¿Por qué es tan importante eso? Porque al final, cuando tienes 40.000 empleados, tienes 40.000 puertas de entrada a tu mundo de la seguridad. Porque hay 40.000 contraseñas, 40.000 usuarios, que esa contraseña sea lo suficientemente robusta, que se haga un buen uso de ella, es lo que te está potenciando. Y cuando alguien tiene la conciencia, cuando lo has formado, cuando le has enfrentado a los riesgos, cuando le has contado cómo se debe proteger la compañía y qué importancia o qué papel juegan ellos en la protección de la compañía. Y eso es un elemento que en nuestra organización se hace desde el primer momento. Cada persona que entra en Iberdrola recibe un curso de formación y en ese curso de formación recibe un módulo que tiene que ver con la seguridad, con toda la seguridad integral, con la parte ciber, con la parte física, con la parte de resiliencia, con cada una de las cosas que estamos hablando, de la protección de datos y del resto de cosas. Pero solo cuando alguien toma conciencia de que la importancia de cerrar la puerta, de apagar la luz, de darle 2 vueltas a la cerradura de tu casa o de conectar la alarma o de no dar tus claves o de no dejar tu tarjeta a terceros, etcétera, 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 cuando cada uno toma la conciencia, has convertido que si la unidad de seguridad, la dirección de seguridad que yo dirijo y que tengo la fortuna de que hay un montón de equipo que hacen posible que tengamos los éxitos que tengamos y que son un número importante, se multiplique infinitamente hasta llegar a 40.000 empleados. Por eso la concienciación y la formación y la cultura de seguridad es tan sumamente importante. Pero no los menos, reforzar la seguridad y la ciberseguridad en esos terceros. ¿Por qué? Os decía que es importante en nuestros partners. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas en cada una de las empresas están subcontratadas. Por tanto, si tú te proteges muy bien, pero resulta que la persona que te hace la limpieza o la persona que te trae los suministros o la persona que te está haciendo las instalaciones, su empresa no tiene las medidas de seguridad, tanto en la parte ciber como en la parte física, estás teniendo un agujero de seguridad, ¿no? Es como cuando llegas a una casa y la puerta es blindada, acorazada, tiene cámaras, sensores, infrarrojos, lo que quieras, y te dejas las ventanas abiertas o la puerta de atrás, porque tienes una puerta que da al jardín, es una puerta convencional. Pues evidentemente estás teniendo una cadena donde hay un eslabón débil. Por tanto, tenemos un foco puesto desde hace ya algún tiempo, y en especial a lo largo de este año, está incluido dentro de los objetivos, en que nuestros partners, nuestros proveedores, la gente que trabaja para nuestra empresa, tenga reforzadas sus medidas de seguridad y estén como mínimo al mismo nivel que estamos nosotros. Y eso está exigido por contrato y además se audita para comprobar que además de que el papel lo aguante todo, sea así y se lleve a cabo. Alcanzar la resiliencia operativa. La nueva legislación está hablando todo el rato de resiliencia. De hecho, estamos cambiando la denominación de la organización y pasamos de llamarnos la Dirección de Seguridad Corporativa Iberdrola a la Dirección de Seguridad y Resiliencia. ¿Por qué? Porque la continuidad de negocio, el business continuity, es sumamente importante. Está aquí Carlos, que es el responsable de resiliencia, está haciendo con la cabeza. Sí. Eso no supone un aumento de salario, pero hay que darle salseo. ¿Por qué? Pues porque es importante prevenir que el riesgo ocurra, es importante gestionar el incidente, pero tan importante es eso como levantarse del suelo y volver a funcionar
o que ni siquiera llegues al suelo y solo sea un tambaleo. Por eso la resiliencia está jugando un papel tremendamente importante dentro de nuestra organización, porque detrás de una gran compañía como lo es Iberdrola está la seguridad de un país o el suministro energético que lo garantiza junto con otras grandes compañías como son nuestra competencia o otros operadores con los que trabajamos. Y por último, adaptar el modelo de protección de datos a las nuevas necesidades tecnológicas, porque ¿cuántas veces habéis oído hablar tiempo atrás de que el nuevo petróleo es el dato, ¿no? O que el nuevo oro es el dato? Porque detrás del dato están las estafas, detrás del dato está la información y eso tiene un poder importante. ¿Cuántas veces recibimos en nuestros teléfonos llamadas o mail o mensajes de gente que te está ofreciendo algo vía fraude o vía natural, porque son compañías que realmente te están ofreciendo algo? ¿Quién obtuvo esos datos? ¿Cómo llegaron hasta ellos? ¿Qué autorización o qué necesidad tiene eso? También está aquí el responsable de protección de datos, el DPO de la compañía. Y todos los días tenemos que trabajar porque tenemos más de 15 millones de clientes en España y en el resto del mundo, muchos más, donde sus datos están en nuestras bases de datos y es un elemento a proteger. Por tanto, no puedo deciros más que muchas gracias. Creo que me he pasado 5 minutos, ya me disculparéis y nos vemos. Gracias. Mónica. Estamos. Muy bien, Pachi. Pues muchas gracias, como siempre.